son las personas. O sea que cualquier decisión que se pueda tomar con respecto a la ciudad, a un proyecto X, alguna intervención X o lo que fuera, tiene que ver con la gente. Entonces, para adentrarnos un poquito en ese tema, tenemos que entender de qué se trata todo, ¿verdad? El tema de la ciudad. Ustedes han dado urbanismo, urbanismo 1, urbanismo 2. Yo no sé cómo lo habrán dado, ¿no? Ustedes fueron mis alumnos en urbanismo, ¿no? ¿Verdad? Yo no recuerdo haber tenido con ustedes urbanismo. Bueno, urbanismo 1, la parte, comencemos. Introducción al urbanismo habla más bien todo lo referente a origen, antecedentes, conformación de las ciudades, cambio de paradigma del humano, la historia de la humanidad, etc. En introducción hablamos de tramas urbanas y todas las evoluciones de las ciudades en general. En urbanismo 1 y en urbanismo 2, exclusivamente se entra a trabajar en análisis urbano. Y por supuesto, en urbanismo 1 se trabaja en una escala barrial y en urbanismo 2 se trabaja en escala ya de la ciudad completa. Entonces digamos que aumenta el grado de complejidad del trabajo. Lo que nosotros vamos a dar en desarrollo 2 es un tipo de urbanismo, pero sustentable, como les digo, el componente ambiental. Por lo tanto, ustedes tienen que tener idea de cómo se hace un análisis urbano. Si no lo saben hacer, si nunca dieron, me avisan. Entonces vamos a dar así un repaso general para que puedan comprender de qué se trata esta materia. Bueno, así como en el urbanismo, por supuesto que también hay teorías, ¿verdad? Hay mucha teoría, hay muchos ensayos que se han hecho, pero todo enfocado en el componente más importante que es el humano. Ustedes saben que las ciudades no existen sin personas, sin humanos. Entonces, para adentrarnos, les quiero presentar a un personaje, esta señora, una arquitecta urbanista, ya falleció, hace años que falleció, es considerada como la pionera en el tema de rescate de las ciudades y esa preocupación que tenía por el componente más importante que les digo, que son las personas. Porque en el pasado todas las ciudades fueron proyectadas sin pensar en las personas, ¿verdad? Mucho consumismo, eso se dio ya a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial. El consumismo lo hemos dado, vamos a dar otra vez, en desarrollo 2 vamos a dar más consumismo, en desarrollo 1 no lo dimos, porque tiene que ver con los humanos, vuelvo a repetir. Vamos a comenzar. Esta señora, perdón, ¿alguien me habló? Ah, vea, ya me olvidé luego, un ratito. Hace mucho que no toco ya no sé más ni dónde se tocaba para grabar. Idioma, grabar. Iniciar grabación. Está iniciando la grabación. Supongo. Un ratito. No me sale nada. Ya. Ha iniciado la grabación, dice. Bueno. Informar a los usuarios de la reunión que se les está grabando. Ok. Voy a comenzar comentándoles, presentándoles a esta señora que está acá. Se llama Jane Jacobs. Es una teórica del urbanismo. Ella fue una activista social y escribió un libro muy interesante que hasta hoy día tiene vigencia,
yo les voy a compartir ese libro, lo tengo en digital. Se llama Vida y Muerte de las Ciudades. Adentrarnos en esta materia significa leer, gente. Yo les sugiero, les voy a pasar material, lean, adéntrense en el tema, entiendan de qué estamos hablando, porque, como les digo, esta materia, el primer examen, el primer parcial, generalmente es individual y el segundo y el tercero ya son grupales, ¿verdad? Los terceros, segundo y tercer parcial son grupales, en donde uno tiene que pensar mucho, tiene que ser ordenado. Porque les cuento que he tenido casos de gente que no aparece a clase, no tiene idea de lo que se trata, después trata de copiar y no se puede, no se puede hacer eso porque uno tiene que entender lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, les estaba comentando que esta señora Jane Jacobs, ¿verdad? Publicó un libro en el año 1961. ¿Y qué es lo que ella hizo? Justamente, como les estaba comentando, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? El mundo se divide en dos. Por un lado, Estados Unidos, potencia, y por otro lado, Rusia. Comienza la famosa Guerra Fría, en donde Estados Unidos es potencia mundial, tenía dinero, ¿verdad? Entonces, dentro de su plan de reconstrucción, si bien la guerra se produjo en Europa, ¿verdad? Combatieron, destruyeron ciudades europeas, ya cuando finalizó y regresaron los combatientes a sus países, muchos americanos participaron también de esa guerra. Entonces hubo así como una ola de progreso, de mejoramiento, de expansión de las ciudades. Eso no le gustó a esta señora James Jacobs y ella elevó una voz de protesta, ¿verdad? Le enfrentó a varios alcaldes, porque como ustedes saben, los Estados Unidos son estados independientes y dentro de esos estados hay ciudades, muchas ciudades. El país es inmenso y cada autoridad de la ciudad tiene derecho a hacer lo que se le antoje, ¿verdad? En este caso fue así una ola de progreso con expansión de carreteras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando estas carreteras, ¿verdad? Tenían que atravesar pueblos enteros y esos pueblos tenían su propia identidad, su propia riqueza, su propia idiosincrasia. Y generalmente la expansión de las carreteras se realizaban así, vamos a expandir, vamos a llegar de acá hasta allá, etcétera. Nadie se tomaba la molestia de analizar, ¿verdad? De analizar la ciudad en sí y ver qué tipo de ciudad era, cuál era la riqueza de esa ciudad. Y no utilizaban lo que se utiliza hoy en día, en donde las carreteras bordean a las ciudades. Hoy en día, las carreteras bordean a las ciudades. Ustedes van al Brasil o van a la Argentina y supongamos que vamos a Buenos Aires o vamos a Curitiba y tienen que atravesar varias ciudades antes de llegar a destino. Jamás van a ver la ruta que ingresa a las ciudades. Las rutas pasan en las afueras de la ciudad. Uno tiene que hacer todo un rulo para ingresar a la ciudad. En esa época no era así. En esa época las carreteras pasaban o atravesaban el centro de las ciudades. ¿Y qué es lo que sucedía? Una destrucción masiva de la riqueza arquitectónica de esa ciudad o de ese pueblo, destrucción de espacios públicos que a partir de la revolución industrial se volvió fundamental dentro de la ciudad, ¿verdad? Con Camilo Sitta y compañía que comenzaron a demostrar la importancia del espacio público urbano dentro de las ciudades. Porque el ser humano necesita ese contacto con la naturaleza.
Entonces, fue todo un caos con ese plan que implementaron varias autoridades americanas en sus respectivas ciudades. ¿Y cuál era el problema? El problema principal era el consumismo. Si ustedes ven esas películas viejas, Hawaii 5.0 de los años 60, van a ver que la gente andaba en autos enormes de 8, no sé cuántos cilindros, descapotables, vehículos que consumían muchísimo combustible. Y la expansión de las carreteras hace que la gente quiera tener más vehículos. Entonces, aumenta el parque automotor y la ciudad se convierte en una ciudad para automóviles. Ella lo llamaba como el culto al automóvil, ciudades que le brindaban culto al automóvil. Entonces, por un lado, el costo que representaba esto, porque los centros urbanos eran avasallados, demolidos, degradados, porque tenía que pasar la carretera y la carretera era prioridad. No importa a quién le afecte, pero era un símbolo de progreso. ¿Me explico? Sí, ¿Entienden lo que profesora. estoy diciendo? Bueno, entonces, ¿qué traía consigo? Como les había dicho, cada ciudad tiene su propia riqueza, cada pueblo tiene su propia riqueza. Y fíjense ustedes en nuestros pueblitos del interior. Y fíjense, aprendan a observar el todo. Ya no observen solamente la arquitectura, observen el todo. Si yo me quiero ir a Cacupé, me voy a Cacupé, ¿verdad? Cacupé tiene una alternativa que es una vía que bordea, ¿verdad? Va por el cerro, bordea y no atraviesa el centro de la ciudad. Pero sin embargo, cuando retornamos, sí atravesamos el centro de la ciudad. Y eso no debería de ser así. La planificación urbana de hoy día ya no es así. Si vamos a corregirla, tenemos que generar otra vía alternativa, pero que no pase por el medio de la ciudad. Al pasar por el medio de la ciudad, ¿qué es lo que hace? Primero, se vuelve peligroso, ¿verdad? Por la gente que habita ahí, es zona muy habitada, puede haber animales porque son ciudades que todavía tienen zona rural, ¿verdad? Puede haber animales, etcétera. Entonces, James Jacobs protestaba contra este sistema, el sistema que pregonaba el desarrollo a alto costo, a un alto costo. Entonces, esa protesta de James Jacobs se conoce como la humanización del espacio, porque como les dije, se habían prácticamente dejado de lado al humano, ya que predominaban las carreteras y todo el mundo tenía que andar en autos y la ciudad era para autos. Entonces lo que dijo James Jacob fue de que la ciudad era para los humanos y que esa ciudad, esos espacios tenían que volverse humanos, humanizados, tenían que ser humanizados. De ahí este término. ¿Algún comentario? ¿Alguien me puede comentar algún ejemplo de esto que hayan visto en cualquier parte de nuestro país? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Ustedes son capaces de percibir esto en ciudades del interior, ciudades históricas, por ejemplo en Piribebuy, donde se libró una gran batalla, etcétera? Sin embargo, no existe una protección sobre el patrimonio edilicio, el patrimonio que resistió tantos años, que marcó una evolución dentro de esa ciudad. ¿No es cierto? Y otras ciudades también, con todas las ciudades que están sobre las rutas, ¿verdad? Todas esas ciudades que están sobre las rutas tienen ese comportamiento. Entonces, las ciudades se desarrollan de manera lineal,
solamente sobre las rutas y uno se adentra un poquito más y se encuentra con unas chacras. A excepción de otras ciudades como Itagua, Pacaraí, que tienen un gran desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciudad, el área metropolitana, se expande hacia ahí y se está llenando de gente. Pero en realidad, este término humanización del espacio es fundamental que ustedes lo manejen, porque de ahora en más, con este conocimiento, cuando ustedes realicen un trabajo, un proyecto en taller, ¿verdad? Tienen que considerar el entorno. Ustedes están cerca de recibirse para su tesis. Tienen que considerar el entorno donde van a implantar su proyecto. Tienen que cerciorarse de que ese proyecto o esa mole, porque tiene una volumetría, se integre con el espacio, se integre de manera armónica con el espacio. Por lo tanto, se analizan los impactos que generan estas edificaciones, estos proyectos. Entonces, se analiza, por ejemplo, el impacto urbano, el impacto ambiental, el impacto de tráfico, porque no hace falta que un programa sea grande para que genere caos en el tráfico, ¿verdad? Un programa pequeño, una peluquería en un barrio, puede generar un caos si es una peluquería que se vuelve famosa y una cosa chiquita, ¿verdad? Bueno, pero después de la pandemia hemos aprendido que de ahora en más tenemos que reservar turno para lo que sea, para restaurantes, cafeterías. Nadie te recibe con los brazos abiertos si no reservas turno. ¿Verdad que es así? Cambió un poco la mentalidad de la gente en cuanto a eso. Entonces, esta señora, este personaje, esto que ustedes ven acá, Muerte y Vida en las ciudades, es la tapa del libro de Jane Jacobs. Y fíjense qué original, es un corazón y las arterias del corazón, ella lo considera vías. O sea, ¿qué significa esto? Que para Jane Jacobs la ciudad tiene vida y tiene vías, que son sus arterias, que son las que le mantienen viva, ¿verdad? Entonces, en síntesis, ¿ella qué hizo? Como fue una activista social, ella protestaba contra los excesos de un urbanismo autoritario y deshumanizado. ¿A qué se refiere con eso? Es lo que yo digo hoy en día con esta cuestión de las inundaciones. Fíjense ustedes las rutas que tienen así una súper pendiente y después suben otra vez. Cuando las rutas tienen mucha pendiente, fíjense, aprendan a observar, se van a dar cuenta que están en las proximidades de un cauce hídrico. Siempre hay agua y la pendiente es hacia la cuenca de ese cauce hídrico. Si la gente del MOPC tuviera un poco de cerebro a la hora de planificar los trazados de rutas, no lo harían así. Lo harían estilo puente, como un pequeño viaducto para ir salvando esas depresiones muy grandes. Muy grandes. No sé si me entienden, gente, lo que estoy diciendo. ¿Alguien ahí? Claro, porque la gente que hace esos trazados no considera el aspecto ambiental. El aspecto ambiental está relacionado con las cotas de nivel que ustedes tienen que considerar en sus proyectos a la hora de diseñar, a la hora de aprovechar un sitio. Y también hay que ver, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cauce hídrico, tenemos una naciente, un arroyito, un arroyo, un río que se secó. Les digo algo, el agua tiene memoria. Por más de que parezca seco un cauce, llueve y eso se llena de agua y continúa el agua haciendo de las suyas. Eso se conoce en siempre se dice en ambiental eso,
que el agua tiene memoria. Entonces, si vamos a planificar algo, tenemos que considerar esos aspectos. Tenemos que considerar el clima, el sol, las estaciones, porque nosotros tenemos 4 estaciones supuestamente, pero en realidad sentimos, vivimos en 2 estaciones, ¿verdad? Verano y otra vez verano, porque el frío dura poquísimo. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas. Entonces, ¿a qué se llama urbanismo autoritario? Justamente esto que les digo, una planificación así, viene el ministerio, se va a hacer acá una ruta, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. No tienen intervenciones los municipios de la zona que se ven afectados. No, nadie ni se entera lo que va a pasar en su municipio porque ya el MOPC, que es el dueño de la plata, tomó la decisión y que se haga. Nadie preguntó si esa gente necesitan, si esa obra es fundamental que se haga o hay otras prioridades. Nadie le pregunta a nadie. Es una, digamos que es un arrebato, una invasión lo que hace. Y cuando dice deshumanizado se refiere a eso, a que lo último que hacen es considerar a las personas, porque no las han considerado para nada, ¿verdad? Entonces, Jane Jacobs, al publicar su libro Vida y Muerte en las Ciudades, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Habla de cómo se puede convivir de manera, digamos que armónica, con los distintos grupos que habitan la ciudad. El barrio, comenzamos por los barrios, ¿verdad? Las comunidades en general. Cómo es importante que conservemos la cultura de un sitio. Y lo vamos a ver más adelante. Es muy importante esto. Entonces, quiero que se adentren. Yo les voy a compartir porque eso es tema de examen, ¿verdad? Ustedes tienen que entender porque tienen que opinar sobre esto. Vamos a hablar sobre Jane Jacobs y a partir de esto, de la humanización del espacio, aparecieron muchísimos arquitectos urbanistas tratando de defender esta postura de James Jacobs y apostar más a una vida sana, a una vida más saludable, ambientalmente agradable. Bueno, entonces tenemos que ella publicó eso en su libro, ¿verdad? Después quiero hablarles de otras cosas también. Dentro del libro habla, por ejemplo, algo fundamental que cuando estamos trabajando en urbanismo tenemos que considerar, que es la seguridad de la ciudad, ¿verdad? Díganme, ¿ustedes saben cómo se vuelven seguras las ciudades? ¿Qué tenemos que hacer para que una ciudad sea segura? Ustedes dieron urbanismo. Díganme, ¿cómo hacemos? ¿Qué necesitamos para que una ciudad sea segura? ¿Alguien me puede decir? ¿Tienen idea? No, mira que no dieron eso. ¿Mm? Giselle, Jessie, Karina, Andrea, Aleli, Alex. Nuestro único nene parece que es Alex, ¿sí? Para mí, No Tessie. no te quiero mentir, profe, porque en realidad no estoy recordando que hayamos hablado sobre eso. Pero, ¿qué les dice la lógica a ustedes? ¿Cómo yo salgo, por ejemplo, de mi casa y me siento en una plaza y estoy ahí feliz de la vida? ¿Y cómo yo me sentiría segura en esa plaza? ¿Qué creen ustedes que necesito para sentirme segura en esa plaza? Y una buena iluminación, profe. Por un lado, No. sí. Después, ¿qué más? Que hay otras personas, o sea, que te rodeen otras personas. Muy bien, Aleli.
Necesitamos que la gente se apodere del espacio. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Sola en una plaza. Miren, yo siempre comento esto en mi clase y ya lo habré dicho 100 veces. Yo experimenté eso en el 14 y el 15 de mayo del 2011, cuando se celebró el bicentenario de nuestra independencia. Toda mi vida viví en esta ciudad. No me quiero ir al centro. Me voy hasta el mercado a chusmear a veces con mis amistades, a recorrer. Me voy más a la zona de Villamorra, pero al centro no me quiero ir, porque el centro no me inspira confianza, ¿verdad? Paso por ahí, pero en auto, caminando jamás ni en bicicleta. ¿Por qué? Porque no es seguro, ¿verdad? No hay gente, está vacío. Y el 14 de mayo del 2011, esa fue la primera vez en mi vida que participamos con mi familia de las celebraciones del Día de la Independencia. Llegamos, primero luego que estacionamos lejísimo. El Alto Central era en la zona del Cabildo. Estacionamos como a 8 cuadras, sí, creo que hacia Rodríguez de Francia, dejamos el auto y bajamos caminando. Miren, eran como las 10 de la noche. Les juro que había como 500 personas estacionando sus vehículos y bajando con nosotros. Familias enteras con sus hijos chicos, grandes, zapatillas, short. Toda la familia de la mano bajando esa arribada, ¿verdad? Porque nos íbamos hacia el río y la ciudad estaba llena de gente. Se sentía una seguridad y parecía que todos éramos vecinos. Ni le conocíamos, pero sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y qué tu hijito? ¿Qué esto? Sí, que nosotros también queremos ver, sí, tal cosa va a haber. Y comienzan a hablar la gente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando esos mis hijos eran chicos también, eran adolescentes y nos fuimos. Les juro que llegamos ahí y comenzó el concierto. Un concierto en el Cabildo, un concierto en muchos grupos, y a la vez vino un camionazo con la orquesta de la policía, en donde estaban dando un concierto de jazz, ahí en el pleno camionazo. Les digo que fue una experiencia maravillosa, porque yo tengo gente, tíos que vivieron muchos años en Europa, y ya cuando yo era criatura, mi tía era cónsul en Alemania y me decía, en Europa hay conciertos al aire libre en las plazas. Y cuando te vas de visita, tenés que llevar un ramo de flores y una botella de vino. Y entonces ya en las calles se venden las flores para la dueña de casa y la botella de vino para el dueño de casa. O sea, eso es un hábito allá. Y cuando yo vi acá, y también empezaron los kiosquitos de flores, comenzaron a venderse orquídeas, comenzaron a venderse girasoles, cosa que jamás, ¿verdad? Que solamente en la florería se vendía. Entonces, esa experiencia del bicentenario, desde el punto de vista urbano, para mí fue, les digo, fantástico. Yo ya estaba enseñando en la facultad, estaba ya con urbanismo, y les digo, ver mi ciudad llena de gente, familias enteras, y esperamos las 12, les juro que estábamos tirados todos en el pasto, acostándonos ahí para observar los fuegos artificiales que comenzaban a la medianoche porque estaba amaneciendo el 15 de mayo. Acuérdense que nuestra independencia son 2 días, ¿verdad? Que al otro día era el Día de la Madre, el 15 de mayo. Miren, nunca más he visto el centro de Asunción de esa manera. Todos los museos estaban abiertos, la Casa de la Independencia abierta, la catedral estaba abierta, la Iglesia de la Encarnación, en la Iglesia de la Encarnación había conciertos. La Iglesia de la Encarnación tiene una acústica fabulosa y habían grupos de cuerdas que estaban actuando también ahí. O sea, toda la ciudad estaba movilizada y era seguro porque estaba llena de gente. Entonces, para que una ciudad o un barrio, y grábense esto, sea seguro, tiene que tiene que empoderarse la gente. La gente tiene que sentirse dueña
de ese espacio y cuidarlo, utilizarlo, etc. Estuve observando las plazas, esta plaza, yo era funcionaria municipal, estoy jubilada muchos años, 30 años estuve. Recuerdo un proyecto de la plaza, nosotros le decíamos Peter John, era la plaza Pedro Juan Caballero, que ahora está frente, ahí sobre Machaín, frente al supermercado Casa Rica. Era una placita, ¿verdad? Siempre fue grande, linda, pero muy descuidada. Había unos proyectos para hacer las plazas inclusivas. Y se hizo una intervención, ¿verdad? Y yo veo que esa plaza es una plaza utilizada. ¿Pero por qué es utilizada? Porque tiene muchos edificios habitacionales cerca. Y los que van a esa plaza son personas que viven en esos edificios. Porque si yo tengo patio, ¿para qué me voy a ir a la plaza? Y creo que ese era el error, ¿verdad?, de nuestra gente. Tenemos plaza, pero tenemos también un feroz patio. Entonces la gente usa su patio y no se va a la plaza. Y la plaza no se utiliza, entonces se deteriora, ¿verdad? Porque los espacios verdes requieren mantenimiento. Les digo yo que tuve a mi cargo una vez el mantenimiento de espacios verdes. Y uno dice, pero ¿qué es lo que tanto? Mi jefe una vez me dijo, mira Marialis, tenés 2.000 millones disponibles, pero con esos 2.000 millones me tenés que arreglar 30 plazas. Gente, 2.000 millones versus 30 plazas no es nada. El presupuesto de la Plaza Pedro Juan Caballero, Peter John le iba a decir, solamente la vereda salía a 400 millones. ¿Y qué? 400 millones se me va, otro 400, y qué sé yo, 4 o 5 plazas no voy a poder hacer con ese monto. Por eso les digo, a la comuna, a las comunas en general, a todos los municipios, les sale muy caro el mantenimiento de espacios verdes. Y más aún si la gente no consume esos espacios. No tenemos la cultura de consumir espacios verdes en esta ciudad. Y yo creo y le atribuyo al hecho de que todos tenemos patio. Porque la gente que no tiene patio es que, como se dice, ve recién, dice la gente, ven recién eso. O sea, para ellos es la gran cosa poder disfrutar de un espacio. ¿Están de acuerdo o no? Vamos a hablar un poquito sobre estos temas. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así o no? Bueno, pero Ceci, justamente, ¿por qué la plaza está descuidada, Ceci? Porque no se usa, mamita, no se usa. Desde el momento en que no se usa en una comuna, ustedes saben cómo se manejan los municipios. Vamos a hablar mucho sobre los municipios este semestre. Los municipios tienen un presupuesto anual. Y para obtener, por ejemplo, si yo quiero arreglar la Plaza Uruguaya, quiero arreglar, me van a decir, no hay plata para la Plaza Uruguaya, porque eso no está presupuestado. Entonces yo, interesado, tengo que gestionar de manera a que dentro del presupuesto del 2024 me puedan incluir los 500 millones que yo necesito para arreglar la Plaza Uruguaya. ¿Me entienden? Así funcionan las comunas. O sea, por más de que el intendente quiera arreglar, no tiene disponibilidad para hacerlo porque no está presupuestado. Así funcionan las instituciones de este país. ¿Me explico? ¿Se entiende, gente? Sí, se entiende, profe, se entiende. Bueno, ustedes, yo no sé si viven en Asunción o viven en otras ciudades. ¿Qué me pueden decir? ¿Alguien vive en otra ciudad que no sea Asunción de este grupo? ¿O todos son de Asunción? ¿Alguien de Fernando? ¿Alguien de San Lorenzo? ¿De Lambaré? ¿Hay alguien de esas ciudades? ¿De Luque? ¿Mariano? Yo vivo en Capiatá, profe, por ejemplo. Giselle, vos sos de Capiatá.
Sí. Sí. Y por acá tenemos que ir a Areguá en la ciclovía, por ejemplo, para disfrutar de un espacio agradable. ¿Qué es lo que pasa con Capiatá, Giselle? Analizar desde el punto de vista urbano. ¿Qué es lo que pasa con Capiatá? Y lo que pasa es que son muy precarios, profe, las plazas en sí. Son espacios verdes así, te puedo decir pasto, más nada, ni siquiera Pero y árboles van. la gente se va a la plaza. Más los niños a nivel barrio, me refiero. Bueno, está lo que se llama, y ustedes tienen que saber, porque tienen que justificar en sus proyectos. Cuando se trabaja, ya les digo, la ciudad trabajamos en escala barrial y en escala ciudad grande, ¿verdad? Toda la ciudad. Es muy difícil trabajar toda la ciudad, les cuento. Entonces, generalmente con los alumnos trabajamos en barrios. Se sortean los barrios y cada grupo agarra un barrio. Porque es una locura con el poco tiempo que tenemos agarrar toda una ciudad. En el caso de Capiatá, ¿qué es lo primero que tienen que hacer para proponer algo por una ciudad? Vamos a partir de ahí. ¿Vieron urbanismo? ¿Qué es lo primero que se hace antes de generar una propuesta? Yo no puedo irme, acá Capiatá, sí, feo está su plaza, bueno, vamos a proponer hacer esto, y me siento ahí, haciendo eso nada más, siendo que tengo el municipio que es amplio. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Díganme. Vemos el entorno. Sí, pero ¿qué es lo primero que vas a hacer antes de tomar esa decisión? No. Bueno, yo no sé si no se acuerdan o qué es lo que pasó con urbanismo, pero grábense esto. Así como se grabaron cuando se vuelve segura la ciudad. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer antes de realizar una intervención? ¿Qué es lo primero? Ustedes lo hicieron en desarrollo 1. ¿Qué es lo primero que se hace antes de realizar una intervención? El análisis del entorno, profe. No es el análisis. Hacemos un análisis. Un análisis, en este caso, urbano. ¿Me entienden? Ustedes hicieron un análisis edilicio el semestre pasado porque trabajamos sobre isla de calor en fachada. Hay isla de calor en techo, hay isla de calor en piso, pero nosotros trabajamos isla de calor en fachada. Entonces, porque yo no puedo generar una propuesta de la nada, tengo que justificar mi propuesta. Y les digo para que les sirva de guía de cualquier trabajo, para cualquier proyecto que uno quiera emprender, tiene que analizar antes y ver los pros y los contras para tomar una decisión. Así se trabaja. Entonces, si tenemos este problema que está comentando Giselle, de hecho lo hay en toda la ciudad, pero como no nos da para analizar toda la ciudad, nos centramos en ese barrio y hacemos un análisis urbano del barrio. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber del barrio? Tenemos que delimitar el barrio. ¿De dónde hasta dónde es el barrio? ¿Verdad? ¿Cuántos habitantes tiene ese barrio? ¿Cuánta gente vive ahí? Estoy hablando desde el punto de vista urbano ambiental. Porque recuerden que nosotros vamos a hacer el análisis ambiental de un espacio urbano, de un barrio urbano. El barrio puede ser, en caso de ciudades del interior, el barrio puede ser un barrio totalmente urbanizado o puede ser un barrio que tenga todavía un sector agrícola, porque a lo mejor tienen plantaciones
o tienen campo, crían vacas, chancho, lo que sea. Porque esas son las características típicas de las ciudades que nos rodean, que conforman el área metropolitana. Hay mucho campo todavía. Entonces, antes de tomar una decisión para tu barrio, Giselle, primero tenemos que analizar cómo es la gente de ese barrio. Si esa gente realmente está interesada en contar con un espacio verde equipado, porque las personas, los habitantes, tienen que empoderarse, tienen que sentirse parte, dueños de ese espacio. De otra manera, los proyectos van a fracasar, porque esos proyectos tienen que sostenerse en el tiempo. No es que yo, hice todo, arreglé mi plaza, dejé, ya está lindo, chiche, bombón, chao. No es así. Tengo que generar un proyecto de manera a que ese proyecto sea sustentable. ¿Qué significa eso? Que las personas se interesen y lo cuiden entre todos a través, ¿cómo llega? A través de las comisiones vecinales. Las comisiones vecinales son grupos de vecinos que conforman, ¿verdad?, una especie de comité, una comisión que trabajan en pos del bien común y que representan a los habitantes de ese barrio. Dentro de los municipios hay presupuestos que se llaman presupuestos de proyectos especiales. Y esos proyectos especiales están destinados a esas obras pequeñas que se requieren en los barrios. Pero para eso, la comisión vecinal debe estar legalmente constituida. O sea, ustedes 5, Alex, Aleli, Andrea y Aramí, Ceci, son una comisión vecinal. Tienen un presidente, un secretario, se eligen cada periodo de tiempo y tienen que estar registrados en el municipio como la comisión vecinal del barrio X. Y como comisión vecinal, ustedes pueden presentar un pedido de proyecto. Se cayó nuestro puente y ya no podemos pasar. Y nuestro puente sale 100 millones. Hay un límite también que la Junta Municipal puede autorizar el desembolso para proyectos pequeños. Entonces, uno tiene que saber aprovechar eso para que se beneficie su barrio, se beneficie su comunidad. Así es que ya saben. Y así funciona, ¿verdad? Si no están legalmente constituidos, no pasa absolutamente nada. Siguiendo, ya hablé de la seguridad, ¿verdad? Las calles del barrio. ¿Cómo están las calles del barrio? La calle es segura, no es segura. ¿Cómo son las manzanas? ¿Qué tipo de trama tienen las manzanas? ¿Tiene un reticulado? ¿Es radial? ¿Es lineal? No sé. Hay tantos tipos, orgánica. Hay tantos tipos de trama, ¿verdad? Esas manzanas tienen veredas, no tienen veredas, tienen árboles. ¿Cómo está el tema de la vegetación? Acuérdense de la generación de isla de calor, que es un efecto que se da solo en las ciudades. Entonces, ya nosotros tenemos que pensar cómo contrarrestar la isla de calor en ese barrio. Por supuesto, va a ser con, ¿verdad?, la presencia de árboles en las veredas. ¿Qué tipo de árboles vamos a plantar en las veredas? Eso también es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se entiende lo que digo? Hola, ¿alguien allí? Bueno, entonces antes que nada, uno tiene que realizar un análisis, así como hicieron de la parte de arquitectura, del análisis de isla de calor. Esta vez
se va a hacer un análisis urbano de una ciudad con sus barrios. Entonces, el análisis va a determinar cómo son las vías de esa ciudad. Tienen empedrado, tiene adoquinado, tiene terraplenado, qué es lo que tiene vereda, no tiene vereda, tiene arborización urbana, tiene servicios. Los servicios básicos, agua y luz, que son los medidores de la pobreza. Ustedes saben que cada año se mide el nivel de pobreza. La gente del Banco Central se encarga de eso. Entonces, si una persona está en extrema pobreza o por debajo de la línea de pobreza, ya no tiene acceso a esos servicios básicos. Entonces, se los puede considerar de extrema pobreza o por debajo de la línea de pobreza. La gente que vive de manera precaria a causa de las inundaciones, por ejemplo. Eso es un problema ambiental tremendo, tremendo, que lo vamos a ir viendo. Siguiendo con lo de James Jacobs, no me quiero salir mucho de James Jacobs. Fíjense, calle segura. Ella apuesta a una calle segura, calles peatonales, gente. A eso se refiere con la humanización del espacio. Ustedes saben que dentro del urbanismo, los jardines son la antesala a la calle y la calle es un sector social. Las veredas son áreas sociales en donde uno puede interactuar con los vecinos, con los transeúntes, con quien sea, ¿verdad? Entonces, las calles tienen que ser peatonales, tienen que existir calles peatonales. Y si hay calles peatonales, no hace falta que tengan un pavimento así todo de cemento, puede tener otro tipo de pavimento, pueden tener pasto, no sé, ¿verdad? Hay tantos productos en el mercado. Y con respecto a las manzanas, nosotros analizamos desde el punto de vista urbano y vemos la forma de esa manzana, la morfología de las manzanas, que va a determinar la morfología del barrio y a la vez la morfología de la ciudad, ¿verdad? Que muchas veces esa morfología está determinado por cuestiones naturales, nacimientos de agua, por ejemplo, en zonas de barrancos, ¿verdad? Ya termina la calle ahí. Hay problemas de topografía, la calle no puede seguir, terminó, quedó ahí. O hay un árbol enorme, nadie quiere echar. Muchas cosas pueden haber. En fin. Ella propuso, James Jacobs, observando ya todo este caos, ella propuso ideas innovadoras. Ella proponía la mezcla de usos, ¿verdad? Y hoy en día, ¿cuál es el problema de nuestro centro histórico de Asunción? ¿Cuál es el problema de nuestro centro histórico? ¿Alguien sabe cuál es el problema de nuestro centro histórico? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué nuestro centro histórico no es seguro? ¿Por qué nuestro centro histórico está degradado? La lógica nos dice, si sabemos cómo lograr la seguridad, ¿por qué nuestro centro histórico está así? ¿Alguien me puede decir? Profe, puede ser porque se permitió que las partes, o sea, los indígenas y la parte de la Chacarita empezaran a agarrar más todo lo que es la parte céntrica, las plazas y eso. Y entonces eso, al agarrar más todos esos sectores, se volvió más peligroso. La falta de iluminación. Bueno, por un lado sí, es peligroso, pero ¿cómo nosotros solucionaríamos el problema del centro histórico? ¿Qué creen ustedes? El centro Fácil de histórico, solucionar. ¿Cómo se va a Poniendo más solucionar eso? atractivos, ¿Cómo? poniendo más atractivos.
para que se Mm, junte más gente, porque prácticamente eso es lo que Sí. falta, no hay tantas actividades para hacer en el centro. Bueno, nuestro centro está así porque está despoblado, gente. Está despoblado. Más O cooperativo, sea, profe. nosotros necesitamos que se aumente la densidad del centro histórico, que se llene de gente para que eso sea seguro. ¿De qué me sirve? Yo ni loca, ni si soy soltera ni libre y me dicen, ay, hay un departamento súper barato allá en el centro. Sí, pero no tiene cochera, tenés que estacionar a una cuadra. Ah, genial, estaciono a una cuadra mientras llego a mi departamento y ya me están asaltando. O sea, ¿de qué te sirve tener un departamento súper barato si tu sitio no es seguro? No te sirve de nada. Es cierto, dicen ustedes, no es atractivo. Y justamente vamos a dar también un capítulo referente a eso. ¿Cómo lo volvemos atractivo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay muchísimas estrategias que se pueden aplicar. Pero antes que nada, y les pregunto a ustedes, estoy con aire y tengo calor, les pregunto a ustedes, ¿cómo les gustaría que sea su ciudad? ¿Cómo ustedes la ven a Asunción? Porque antes de intervenir una ciudad o un barrio, nosotros tenemos que contar con una visión de qué es lo que queremos para esa ciudad, porque hay muchos tipos de ciudades. ¿Cómo ustedes la ven? A ver, acuérdense que es capital de la República de nuestro país. Por más de que ustedes no vivan en Asunción, es parte de ustedes porque es la capital de su país. Díganme, ¿cómo le gustaría ver Asunción? No puede ser que no tengan una idea. ¿Cómo les Profe, gustaría? a mí en lo particular me llama la atención cómo antes, mamá me cuenta cómo antes era Asunción. Estaba lleno de negocios activos, era un lugar donde vos necesitabas algo y te ibas y encontrabas. Había como sectores de donde ponele, todo perfume. La Riojana tenía, sí. Yo Y viví era una eso. zona muy activa para los jóvenes, no solamente de noche, sino que de día también. Un Sí. espacio cultural, un espacio donde podamos ir con amigos a conocer, a compartir más. La famosa palmeada que yo Exacto. hacía cuando estaba en mi colegio, porque mi colegio estaba ahí cerca. Salíamos al colegio y nos íbamos a caminar. Creo que eso Bueno, sería muy lindo y también encontrar espacios sí, verdes pero donde ¿qué es uno lo que está. pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Resulta que cambió, digamos que se aplicó cierta teoría, se aplicó la teoría de la descentralización acá en Asunción, una teoría urbana. Antes todo estaba centralizado y era el centro. Vos querías algo, tenías que irte al centro, todo era el centro. Esa es una teoría urbana que se aplicó en muchos países, pero que después se vio que no era muy saludable porque tenía un precio ambiental muy alto. Porque si yo me iba a mi casa, yo vivo en las afueras, me tengo que ir al centro, me olvido algo, me tengo que ir otra vez, y todo era regresar y regresar. ¿Acaso no es más sencillo que cada barrio tenga lo que necesita y no hace falta que todo el mundo vaya al centro? Se aplicó la teoría de la descentralización urbana. Entonces aparecieron como, digamos, aparecieron programas sustentados por inversiones privadas que generaron nuevos polos de desarrollo. Shopping Mariscal López, Shopping del Sol, Shopping Multiplaza, Paseo La Galería. Se intentó en el centro, apareció el Mall Excelsior también. Pero el Mall Excelsior tenía un espacio muy limitado, un lujo. Ustedes no saben lo que era eso, ni sombra en lo que es hoy. ¿Verdad? Entonces, cuando se aplicó la teoría, se ejecutó el plan de descentralización urbana de Asunción, se generaron estos polos de desarrollo
Y ya no era cool vivir en la ciudad, en el centro. Encima, a eso se sumó el famoso edicto Riera durante el gobierno del intendente Riera, en donde limitaban las horas de actividades nocturnas en el centro. Entonces, los inversionistas, los que tenían negocio, dijeron, bueno, esto no es rentable, porque en la época de la dictadura, sí, todas las actividades llegaban a las 12 de la noche y se terminaba. Nosotros nos íbamos a una fiesta, a las 12 tocaba Campamento Cerro León, eso significó terminó la fiesta. O si no, tocaba ese Regimiento 13 que canta ruso. Y terminó la fiesta y todos ya sabíamos que terminaba la fiesta y teníamos que irnos a nuestras casas. A las 12 ya tenés que estar en tu casa, ¿verdad? Porque eran otros tiempos. ¿Qué pasó cuando llega, digamos que el nuevo gobierno, la caída de la dictadura, la democracia, entre paréntesis? Empezamos a adoptar ondas de nuestros vecinos. Les digo, nosotros acá estábamos en dictadura, yo tenía 13 años, 13, 14 años, y mis primos argentinos, venían acá y nosotros a las 7 ya estábamos todos limpios, todos bañaditos, porque teníamos que salir. Si no salíamos a las 7 y decían mis primos, che, pero ¿qué hora se abren los boliches? No, le decíamos nosotros, si quieres salir, salí ahora. Porque ellos, en la Argentina, en toda la Argentina, mis primos de Formosa, mis primos de Buenos Aires, venían y no puede ser, ¿cómo que van a salir a las 7? Bueno, salís o no salís y a las 12 ya estás de regreso. Ellos no entendían eso porque ellos vivían otro sistema de vida. Sin embargo, cuando cayó la dictadura, acá nosotros nos hicimos también onda curepa, ¿verdad? Y empezaron a comenzar la fiesta a las 1, a las 12. Había gente que estaba acostumbrada, ¿verdad? Al horario viejo y, bueno, máximo hasta la 1. Pero, sin embargo, ahora ya no hay restricción horaria, ¿verdad? Porque la gente andaba en colectivo en la época de la dictadura. Vos estabas con tu vestido largo, no, muy pocos taxis había, no había Uber, no había ningún otro servicio. Entonces te subían en colectivo y el colectivo a las 12 también terminaba todo, ¿verdad? El servicio. Eso era limitante. Entonces, ¿qué pasó? En plena democracia aplican ese edicto de las 12 de la noche. Y ya no les resultó rentable a los dueños de negocios nocturnos, porque ¿cómo a las 12 de la noche van a cerrar mi negocio si la gente llega recién a las 12 de la noche? ¿Me entienden? Entonces, los propietarios empezaron a abandonar el centro de Asunción por una falta de, ¿verdad?, rentabilidad, no les resultaba. Entonces se iban y se ubicaban, por ejemplo, ahí sobre Mariscal López, que ya era Fernando de la Mora, o un poquito más hacia San Lorenzo, pero casi todos se ubicaban con Mariscal López, la prolongación ya de la avenida, que ya era otro municipio y ahí sí estaba permitido, ¿verdad?, amanecer sin problema. Y fueron desapareciendo en los negocios y llegó un momento en que el centro de Asunción solamente tenía vida de lunes a viernes y en horario de oficinas, porque las oficinas gubernamentales están ahí, ¿verdad? Los ministerios y qué sé yo. ¿Y qué pasa? Sábado y domingo eso está muerto. Nadie no está, ¿verdad? Nadie. Y yo me suelo ir cuando eso estaba todavía el Lido viejo, antes de mudarse, porque acá mi marido es fanático de las empanaditas del Lido, y nos íbamos ahí. Les cuento que habían solamente turistas sentados, nadie en el centro, nadie. A veces un fulano con su micrófono cantando, las luces ahí en el panteón, pero nadie, porque la movida se trasladó a Villamorra y se trasladó al Shopping del Sol, ¿verdad? ¿Cómo no se va a trasladar ahí si yo estaciono, camino y encuentro todo? Y yo caminando me voy al súper, me voy al banco, me voy a la financiera, me voy a la agencia de viaje, tienda, etcétera, ¿verdad? Entonces, facilita la vida. Y
las autoridades descuidaron el centro de Asunción. Descuidaron, ¿verdad? Y algo también muy penoso es de que el centro de Asunción está en manos de 3 o 4 personas nada más, que son los dueños de todas esas antiguas propiedades, que lo que están esperando es que se caiga, porque nadie puede hacer nada porque son edificios que están protegidos por ley, porque son edificios patrimoniales. Entonces, esa inversión privada que generó el desarrollo de otros polos en Asunción hizo que la ciudad se vuelva multifocal. La ciudad multifocal, y les cuento que esto ya estaba previsto en el Plan de Desarrollo Ambiental de Asunción, que data del año 1994, hace 28 años. Yo conozco ese plan, lo tengo. Habla de la ciudad multifocal y ya hablaba de todos estos proyectos que se están realizando en la Costanera Norte, la Costanera Sur y compañía. Esos proyectos ya estaban todos contemplados en ese plan de desarrollo urbano ambiental, incluyendo el plan Franja Costera. Entonces se descuidó el centro de Asunción y quedó así lo que es hoy en día, ¿verdad? Y estos barrios que albergaron estos nuevos polos de desarrollo, entre paréntesis, empezaron a perder su característica de barrio. Se asfaltaron un montón de calles, ¿verdad? Y algunos que otros, dentro de lo que es, por ejemplo, Villa Morra, conservan intactos sus corazones de manzana. O sea, siguen siendo viviendas, zonas residenciales. Pero, fíjense, Codas Thompson, por ejemplo, su frente sobre Mariscal López, pero la parte de atrás da sobre un cul-de-sac. Y es una zona súper residencial. Y sin embargo, es una empresa que presta servicios médicos, ¿verdad? Mi seguro Migone, yo tengo seguro Migone, Migone Villamorra, está ahora en pleno Villamorra, detrás están todas las residencias, hay embajada, o sea, están interactuando programas con el uso habitacional. Eso es lo que está sucediendo. Y imagínense, el Paseo de la Galería, sobre la avenida Santa Teresa, el antiguo tapet se llamaba Tapetuyá, era un camino real en la época de la colonia, la avenida Santa Teresa, que unía el camino real que se conoce como de los Campos Grandes, el camino real de Campo Grande, que es ahora la avenida Aviadores del Chaco, y el camino real a San Lorenzo también de Campo Grande, que es ahora la prolongación de la avenida, o sea, Mariscal López. Ustedes no conocieron la prolongación. Antes la avenida Mariscal López llegaba hasta San Martín. Después ya no, ahí terminaba la ciudad. Y lo que es Mariscal López, que llega hasta la 1, llega hasta San Lorenzo y sale a la ruta 2, eso ya vino después. Eso fue un proyecto posterior que se trazó esa carretera, porque es una especie de carretera, ¿verdad? Y se compraron las propiedades porque atravesaban un montón de quintas. Eran zonas de quintas de Asunción. Entonces, volviendo a James Jacobs, ¿verdad? Y por supuesto se volvió un culto al automóvil también, porque imposible caminar por ahí, ¿verdad? Ella propone ideas innovadoras. Imagínense, esta señora, estamos hablando de los años 50. Ella ya proponía que exista una mezcla de usos, o sea, uso habitacional, uso mixto, ¿verdad? Uso puede ser comercial, puede ser un escritorio profesional, puede ser una peluquería, una boutique, cosas así que puedan ser compatibles con el uso habitacional. Tampoco un taller o una carpintería, ¿verdad? Nada que ver. Y ella lo que hacía era incentivar la protección de todo lo que era el patrimonio arquitectónico, edilicio. Ahí en la zona de, justamente donde les dije, de Villamorra, entre Mariscal López y España, sobre Garay, Teniente Garay, costado del Colegio Santa Clara, hacia España,
Hay una serie de construcciones nuevas, pero también hay un montón de construcciones antiguas que fueron puestas en valor, que representan una serie de edificaciones industriales de los años 50, 60. O sea, es un patrimonio industrial que fue reactivado. He visto que convirtieron en hotel uno de ellos, el otro convirtieron, no sé si era un centro de eventos o algo así. A lo que quiero llegar, ¿verdad? Que cada barrio, cada ciudad, cada barrio tiene su propia identidad. Y esa es su esencia y eso no se tiene que perder. Es importante que el ser humano se sienta parte de esa cultura. Nosotros queremos saber de dónde vinimos, tenemos que preservar nuestra cultura, ¿verdad? Difundirla y practicarla, porque esa es nuestra esencia. Podemos adoptar, ¿verdad? Y otras ideas, pero nuestra esencia no podemos perder, porque es lo que nos caracteriza como ciudad, nos caracteriza como pueblo. Entonces también James Jacobs luchaba por las identidades barriales, la identidad de los barrios. Entonces, fíjense, ustedes, bueno, yo voy a subir todo esto a la plataforma. Fíjense que acá se puede observar en esta imagen, voy a agrandar, no sé si lo ven. ¿Se ve grande o se ve chiquito? Ah, qué pena. Bueno, acá en el centro se pueden ver este edificio patrimonial y una intersección de dos avenidas con un tránsito súper pesado. Se tiene que preservar lo patrimonial. Saquemos todos estos elementos que lo único que hacen es deteriorar al edificio por la vibración revienta, los caños de escape, todo contaminan. Y lo liberamos y lo convertimos en una zona, en un espacio verde. ¿Se dan cuenta? Acá una especie de, hay una parada de bus, pero también con una raya es considerada un equipamiento comunitario, una ciudad inclusiva, porque esta diferencia de pavimento es para la gente de bastón blanco, ¿verdad? Y cosas así. Las fachadas en general antiguas que se preservan, se protegen para que nadie vaya a meterse ahí, a estacionarse ahí, etc. ¿Qué es lo que hace James Jacobs? ¿Qué es lo que ella dice? Es lo que también les estuve diciendo. Antes de tomar una decisión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conocer esa ciudad. Por eso es fundamental realizar un análisis. Ese análisis nos va a determinar, acá hay 4 aspectos que ella enumera, ¿verdad? Primero, ¿cuáles son las fortalezas de esa ciudad? Su vitalidad. ¿Cómo los vecinos se manejan en esa ciudad? ¿Utilizan su ciudad o están todos encerrados? ¿No se integran? Y para eso vamos a ver, ¿tienen veredas? ¿Tienen árboles en sus veredas? ¿Tienen jardines? ¿Qué tipo de veredas tienen? ¿Son todas unificadas? ¿Son una vereda más alta, más baja? ¿El tipo de pavimento? Todo eso entra, ¿verdad? Tenemos espacios verdes. Hay sitios donde se puedan acondicionar y la gente pueda reunirse o no hay, ¿verdad? ¿Qué dimensiones se requiere? Eso depende mucho de la cantidad de gente, de personas que puedan utilizar el espacio. O sea, ella se centra en eso, que hay que demostrar que se conoce a fondo la ciudad antes de tomar una decisión. La densidad. La densidad, ustedes saben que es un indicador urbanístico. La densidad y la vida de la comunidad. La densidad determina si va a funcionar o no.
Es nuestro problema con el centro histórico de Asunción. Tiene una densidad muy baja, por lo tanto que es un centro de inseguridad, de violencia, ¿verdad? Ahí nadie se conoce, no sabe quién es tu vecino, nadie interactúa, nadie se mezcla. No se utiliza el espacio público, cada uno por su lado. La Plaza Uruguaya se utilizaba cuando estaba bien. Creo que la Plaza Italia también se usa mucho. Pero no sé si hay esas plazas que están frente a la catedral, ni si me pagan no me voy a ir. Porque me inspira una inseguridad, ¿verdad? Entonces, no me iría. ¿Cuál es lo rescatable y lo importante dentro de todo esto? Como dice esta señora Jacobs. Tenemos que centrarnos en la recuperación, gente. Se puede recuperar. Se puede. Ahora, para Jacobs, la calle, para ella la calle era fundamental, un espacio fundamental. Es prácticamente la prolongación del jardín, la calle, que nos permite conocerle a nuestro vecino. Yo solamente le conozco a mi vecino enfrente y del costado, al resto no le conozco. Y a lo mejor hay otros que tampoco le conocen a su vecino, ¿verdad? Pues yo vine después de grande ya acá. Me casé y vine acá. Ahora, a lo mejor si vivía desde criatura le iba a conocer a todo mi vecindario. Eso también lo vamos a dar después. Entonces, si la calle le da importancia al automóvil, ¿qué nos resta a los humanos? La calle tiene que centrarse en las personas, tienen que tener prioridad los peatones, ¿verdad? Los peatones, o sea, el peatón, en realidad. Y la calle tiene que ser peatonal, valga la redundancia, porque evitamos contaminaciones de vehículos, evitamos accidentes, usemos la bicicleta, monopatín, lo que sea, ¿verdad? Pero que deje de contaminar. Acá yo les quiero mostrar dos ejemplos fabulosos, ¿verdad? De lo que hicieron. Esto fue en China. Fíjense, nosotros hablamos de isla de calor el semestre pasado. Fíjense esta que está acá. Estamos viendo una carretera con un viaducto y sus construcciones, ¿verdad? Muy densificadas. ¿Qué pasó acá? Una isla de calor tremenda, tremenda. Este es en Corea, no es en China, en Seúl. ¿Qué pasó? Debajo de esta carretera había, o sea, hay un cauce hídrico que está entubado. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron revertir el proyecto, demolieron todo y es lo que quedó acá. Un parque urbano. Se demolió todo, se quitó toda la cañería, se dejó que el cauce hídrico recupere su cauce y se convirtió en un parque urbano. Se plantaron, ¿cómo se dice? Se implementaron proyectos de arborización, agua, la gente. Entonces, con la inclusión de este elemento verde enorme, ¿qué es lo que se logró? Se logró enfriar este sector de la ciudad. Y al enfriar mejoró la temperatura, ¿verdad? Porque era demasiado alta la temperatura. Bueno, por supuesto que los espacios públicos son complicados, ¿verdad? Y solucionar los problemas de espacios públicos con más razón. Por eso, esta señora planteaba dos tipos de propuestas para el tratamiento del espacio público. Por un lado, acciones puntuales y por otro lado, un proyecto ciudad. ¿Cómo va a ser a nivel general? Trabajar
con los barrios, pero a partir de un proyecto ciudad. Eso es lo que ella quiso hacer. Bueno, por ejemplo, yo les dije que Asunción tiene un plano urbano ambiental. Ya no necesita eso. ¿Qué les parece si seguimos en la próxima clase? ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora es esto? ¿Alguna pregunta? No, profe, creo que hasta ahora no he tenido preguntas porque es un tema que se puede charlar tranquilamente. No me causa tantas preguntas. Noté que, No me causa tantas preguntas. pero podemos hablar. Ustedes no se fijan, si van hacia el interior, fíjense que ahora está de moda en las cabeceras departamentales, ¿verdad? Bienvenido al departamento, no sé qué cuánto. Un pórtico. Esas son obras de las gobernaciones, ¿verdad? Porque yo puedo ser un gobernador, estoy en mi territorio, pero resulta que dentro de mi territorio tengo como 100 municipios. Estoy por encima de esos intendentes y le tengo que estirar la oreja a los intendentes. ¿Se entiende? Entonces, he visto las veces que me he ido al interior y algo muy repetitivo que veo es que justamente aparecen estos pórticos que indican, ¿verdad?, que estamos ingresando a tal departamento y a la vez aparecen unas series de parques lineales. Todo igualito, 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 igualito. La famosa maquinita es hacer ejercicio, un pergoladito. Por lo visto, esa es la temática de la gobernación y comienza a ejecutar planes y lo implementa así, todo uniformadito en las distintas ciudades que conforman su área metropolitana, ¿verdad? Y eso no debería de ser así, porque como les dije, cada ciudad tiene su identidad. Y bueno, voy a bajar un poco la lista. Voy a detener la grabación. ¿Ok? Y nos vemos el próximo jueves. ¿Está bien?